Muy buenas noches. El día de hoy, jueves 10 de abril 2025, como cada jueves nos reunimos para leer en este maravilloso club de lectura del libro del doctor Gary North, que nos ha traído enormes bendiciones. Ya habíamos leído Liberando la Tierra y ahora estamos leyendo Entrega Incondicional, Programa de Dios para la Victoria. Vamos en el capítulo 6, la iglesia, y en la página 169, la disciplina. La ley de Dios se aplica a todas las esferas de la vida. Ningún área de la vida puede declarar su independencia de la ley de Dios, o si lo hace, ha hecho una afirmación falsa. La iglesia es una agencia de dominio. Tiene una estructura de ley. Se yergue o derrumba según su fidelidad a la ley de Dios. Hay una cuestión que se debe destacar. El gobierno es en primer lugar gobierno propio. Ninguna institución puede tener éxito en atraer a sus miembros al acatamiento de la ley de Dios por medio de la coerción por sí sola. Hay demasiadas decisiones que deben ser hechas por los participantes más allá del escrutinio de los oficiales de la iglesia. La meta debe ser sustituir el gobierno burocrático por el gobierno propio, ya sea de familia, la iglesia o el gobierno civil. Lo que se necesita son individuos que teman a Dios, que se gobiernen a sí mismos y que se esfuercen personalmente por sujetar la ley del pecado en sus propias vidas. Como Pablo exclamó, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 23 al 25. En cada institución, los cristianos han de dedicar sus esfuerzos para descubrir las leyes de Dios y luego diseminar sus descubrimientos para que los hombres autodisciplinados puedan comenzar a juzgar sus propios miembros y luego a su medio ambiente. El medio principal de disciplina de la iglesia es la predicación de todo el consejo de Dios. No se puede lograr nada duradero a través de las cortes oficiales de la iglesia si los ministros no están predicando constantemente toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Ellos deben ayudar a cada miembro de la congregación a reconocer su responsabilidad personal ante Dios y ajustar su vida a los principios revelados y concretos de Dios. La palabra de Dios es la manera más eficaz de eliminar el pecado de la vida cotidiana de los miembros. Sin embargo, la prédica no es suficiente para gobernar la vida de una iglesia. Dios ha establecido ministros de justicia en la iglesia. Pablo advirtió a los miembros de la iglesia en Corinto, una iglesia cargada de pecado en una ciudad corrompida, que no llevasen las disputas de unos contra otros ante los magistrados civiles. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Primera a los Corintios 6, del 2 al 3. He aquí tenemos una recapitulación y extensión del anuncio de Cristo a sus discípulos en la Pascua, que ellos se sentarían en los tronos de juicio en su reino. Los cristianos han de ser capaces de ejercer juicio recto en el tiempo y sobre la tierra, así también como en el cielo. El ejercicio de la disciplina piadosa en la estructura institucional de la Iglesia es un medio de lograr el entrenamiento necesario. Pablo siguió, pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Primera a los Corintios 6:5. Los miembros de la iglesia, Pablo relató, estaban yendo al juicio los unos contra otros constantemente ante magistrados impíos. ¿No es mejor que sufrieran el agravio? Primero a los Corintios 6, del 6 al 7. En otras palabras, los cristianos de Corinto se estaban subordinando a los juicios de los representantes paganos de un estado pagano. Ellos habían de subordinarse a la ley de Dios, administrada por otro cristiano que fuera sabio en ella. Debían someterse a la administración de Dios a fin de expandir su influencia y juzgar finalmente
no solo a los hombres, sino también a los ángeles. El primer paso en la iniciación legal de la disciplina eclesiástica es una confrontación personal con el individuo que inició el daño. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 8:15. Si una disputa merece un juicio de la iglesia, entonces ha de merecer una confrontación preliminaria. De esa manera, el pecado se puede contener muy temprano. Se puede resolver el conflicto antes de ocupar la maquinaria de la corte. Algunas veces los hombres se rehúsan a oír una queja en su contra. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Mateo 18:16. Esto es sencillamente una recapitulación de la estipulación del Antiguo Testamento. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio 19:15. La estructura de ley del Nuevo Testamento es igual a la estructura de ley del Antiguo Testamento. Así que el criterio de la evidencia es igual. El próximo paso es la corte eclesiástica. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18:17. Tenle por publicano. Qué castigo más espantoso. El publicano era el recaudador de impuestos en el tiempo de Jesús, pues en Corinto o en Jerusalén, entre los griegos o entre los hebreos. No había un oficial público más despreciado, más resentido, más repugnante que un recaudador de impuestos. Y esa es la suerte que un miembro excomulgado corría lo último en la escala social. Es la suerte que un miembro excomulgado corría, lo último en la escala social. Así que la base de la disciplina eclesiástica es esta. Primero, la autodisciplina personal. Segundo, una confrontación personal con el iniciador del delito. Tercero, una segunda confrontación en presencia de testigos. Cuarto, una consideración por la iglesia de las acusaciones formales. Quinto, el juicio por la iglesia. Al adherirse a este sencillo bosquejo de procedimiento, la iglesia ha de reducir al mínimo tales confrontaciones. Se supone que los primeros pasos quitarán el obstáculo antes de que llegue a ser una desgracia pública y un asunto de censura pública en la iglesia. En los tiempos modernos es difícil comprender la amenaza de la excomunión. La idea de que no hay ninguna salvación fuera de la iglesia no se toma en serio. Aún la Iglesia Católica Romana ha reducido por lo general esta doctrina venerable desde alrededor de 1950. Hubo un sacerdote en los Estados Unidos, el padre Freeney, quien seguía predicando esta doctrina con tanto entusiasmo que la jerarquía le presionó a que dejase de predicar así. Él se rehusó y la iglesia lo excomulgó en 1953. La ironía es clara. Según los principios de Finney, esto era el peor castigo posible, pero según la teología nueva de la iglesia, no importaba tanto. Él estableció una nueva iglesia, los Esclavos del Corazón Inmaculado de María. En 1958 estableció una comunidad religiosa al oeste de Boston, Massachusetts. En 1972 se le anuló su excomunión. Sin embargo, la iglesia no ha regresado a su doctrina anterior. Tal vez las autoridades solo querían tener misericordia de un hereje envejecido, cuya herejía comenzó por su compromiso total con una doctrina tradicional que llegaba a ser una vergüenza para la iglesia a partir de 1950. Finney falleció el 30 de enero de 1978. En el Israel antiguo se temía a la excomunión. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Éxodo 12:15. Una y otra vez se amenazaba con este castigo. Se lo consideraba casi equivalente a la ejecución, ya que Dios mismo trataría con el transgresor. Ser cortado de entre el pueblo significaba una separación social de las instituciones de la vida. En los tiempos modernos, con una iglesia en cada esquina,
Los hombres se despreocupaban de salir de cualquier iglesia que les amenaza con la disciplina. Pueden cruzar la calle y recibir la bienvenida con los brazos abiertos. El concepto de la majestad de la ley de Dios ha sido abandonado. La idea de la soberanía de Dios, la amenaza de excomunión y el concepto de la disciplina eclesiástica eficaz han sido totalmente olvidados. La iglesia se ha convertido en un club social, una amable sociedad de conferencias, un lugar para hacer contactos de negocio, un servicio para que los jóvenes se encuentren con personas del sexo opuesto, una guardería infantil para los padres que quieran un domingo libre por la mañana, un refugio de los conflictos relacionados con los asuntos del mundo. La predicación de la iglesia moderna ha pasado a ser una pobre imitación de los profetas de Israel, quienes desafiaron a la cultura de su tiempo, desde el rey hasta la prostituta más vil. Nuestras iglesias han comenzado a parecerse a los centros de cobarde propaganda en favor del statu quo que establecieron los sacerdotes de la corte de Israel y Judá a fin de seguir disfrutando del favor de la gente y de los reyes. Puesto que es posible para la iglesia ganar una membresía requiriendo solo el cumplimiento de una ética del mínimo común denominador, esta clase de miembros no valdrá para nada en el día del juicio. Tal membresía solo seduce a los hombres para que piensen que han hecho las paces con Dios. Impide que ellos enfrenten la magnitud de su propia transgresión y del juicio prometido de Dios. Las iglesias que no prestan atención a la ley de Dios también ignoran su responsabilidad de extender el pacto de dominio de Dios. Es posible que sean iglesias grandes, populares y famosas. Sin embargo, no serán iglesias eficaces en cumplir el mandato divino de dominio. La restitución se aplica a la ley eclesiástica, como a la ley civil y a la ley criminal. Cuando el crimen es tan grande que ninguna restitución es suficiente, entonces la excomunión es la sentencia de muerte en la iglesia. No la muerte corporal, sino la segunda muerte del castigo eterno. Apocalipsis 20:14. Solo el arrepentimiento es suficiente y la humillación pública ante de la autoridad legal de la iglesia. La membresía de la iglesia es algo serio. No se la debe emprender superficialmente. Como el matrimonio es un compromiso permanente. El hombre se pone a sí mismo bajo Dios en una relación basada en el pacto. Como cualquier pacto, tiene condiciones de obediencia. Tiene un mecanismo para asegurar su cumplimiento. Tal como una mujer soltera ha de considerar cuidadosamente si desea sujetarse permanentemente a un hombre en el matrimonio, así también el presunto miembro de una iglesia debiera considerar cuidadosamente las condiciones del pacto de una iglesia y las consecuencias de afirmar su compromiso a ello. Las iglesias que ofrecen pactos mínimos y numerosos miembros son peligrosas para el alma. Adelante, Ana. El reino. La iglesia institucional no se debe equiparar con el reino de Dios. Es una agencia del reino, pero no es idéntica al reino. El reino de Dios es tan amplio como el mundo. El reino de Dios es la meta del mandato divino de dominio. Es el reinado de Jesucristo bajo Dios Padre por medio de la obra regenerativa del Espíritu Santo sobre los hombres. Es el reinado de Cristo según la ley de Dios, llevado a cabo por individuos e instituciones. La extensión del reino se ve en la tentación de Satanás a Cristo en el desierto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mateo 4, del 8 al 10. Satanás había ofrecido a Cristo lo que en principio ya era suyo, los reinos del mundo. Satanás no podía otorgárselos a Cristo, ya que él no es Señor de la creación, lo es Dios. Satanás los tenía como propiedades hurtadas, y él estaba por perderlos, ya que con el juicio de Satanás en la cruz, él fue arrojado del cielo a la tierra. Nunca más nos puede acusar ante Dios como lo hacía en los días de Job. El 12º capítulo del libro de Apocalipsis nos muestra que era la resurrección y ascensión al cielo de Cristo lo que produjo el lanzamiento de Satanás de la presencia de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículos del 10 al 12. La ascensión de Cristo a la diestra de Dios Padre selló la derrota de Satanás y lanzó la internacionalización del reino de Cristo. Se propaga por medio de los embajadores de Cristo. La Iglesia Internacional es un centro de entrenamiento para esta conquista. Otro es la escuela cristiana. Se está hundiendo a los reinos de Satanás bajo el dominio de Dios. Desde luego, Satanás lucha una batalla furiosa contra los embajadores de Cristo, encolerizado, porque sabe que le queda poco tiempo. Lo importante es que la iglesia institucional no se debe identificar con el reino de Dios, porque Satanás le ofreció a Cristo los reinos visibles del mundo. Las fuerzas de Satanás están perdiendo la batalla por mantener el control sobre estos reinos visibles a través de los seguidores humanos de Satanás. Y como estos reclaman la soberanía sobre el mundo entero, la lucha entre los dos reinos es por todo el mundo. Cristo dijo a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida y las ropas. Mateo 6:32. Nosotros recibiremos todo lo que necesitamos porque el reino de Dios será coextensivo con el mundo, posesión previa de Satanás a causa del pecado, pero invadida en la actualidad a través del mundo. Por eso Satanás está luchando por su vida y por sus reinos aquí en la tierra. Él ha perdido la batalla en el cielo. Esta es la última batalla para Satanás. Cristo será victorioso en cada fortaleza que Satanás retenga temporariamente en la actualidad. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera los Corintios 15, del 24 al 26. Es una lucha a muerte para Satanás, es una lucha a muerte para la muerte. ¿De quién es el dominio, la autoridad y la potencia de que la Biblia habla? Obviamente de alguien que no sea Cristo. Cristo le abate, le liquida. ¿Dónde ejerce Satanás este dominio, autoridad y potencia? Es claro, nunca más en el cielo. ¿Cuál era la extensión de este reino geográficamente cuando Cristo vino a la tierra? Toda la tierra menos Israel. Por lo tanto, ¿cuál será la extensión geográfica del reino de Dios en el día del juicio final? La tierra entera. El reino es más que la iglesia institucional, abarca todos los rincones del reino presente y pasado de Satanás. Incluye todas de las fortalezas terrenales de Satanás y todas las esferas de la vida. La iglesia institucional no es coextensiva con cada área del mandato de dominio asignada al hombre. Sin embargo, es un centro de entrenamiento para el dominio, porque es la fuente de los sacramentos ordenados de Dios, el bautismo y la cena del Señor. La iglesia, como institución, ejerce el control exclusivo sobre el uso de estos sacramentos. También ordena a los ancianos a que ejerzan la disciplina eclesiástica y predica la palabra de Dios. Gracias. Conclusión. La iglesia invisible, escatológica, se debe distinguir de la iglesia visible, histórica. Hay también una iglesia triunfante, los que ya están en el cielo. La iglesia invisible es más amplia que la iglesia visible en cuanto a sus esferas de influencia, pero más limitada en membresía que la iglesia visible. Los cristianos tienen la obligación de ejercer el dominio universal, mientras que la iglesia institucional está encargada de la predicación, los sacramentos y la disciplina institucional. No es la única autoridad en la tierra. Las familias, los negocios, los gobiernos civiles, las instituciones educacionales y otras instituciones que honran a Dios también poseen autoridad limitada pero legítima. La Iglesia, sin embargo, tiene el monopolio exclusivo sobre los asuntos espirituales, porque tiene derecho a excomulgar a sus miembros. Dios honra la excomunión declarada por una iglesia que observa la ley contra un rebelde ético. Mateo 18:18.
Capítulo 7. El Estado. El mejor lugar para empezar un estudio de la perspectiva cristiana del gobierno civil es la carta de Pablo a la iglesia en Roma. El primer principio que Pablo proclamó era de que no es deber del ciudadano particular imponer la venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. ¿Significa esto que todo castigo ha de esperar hasta el día del juicio? De ninguna manera. Dios ha establecido a un ministerio ordenado de venganza, el gobierno civil. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Si bien esta declaración introduce una discusión del magistrado civil, su marca de referencia es más amplio que el gobierno civil. Pablo habló de las autoridades. Estas autoridades son autoridades legítimas sobre nosotros, pero se habla en el plural, no en el singular. Pablo no limitó su concepto al gobierno civil solo. Él tampoco se limitaba al Estado romano como tal. Él se refería a las autoridades plurales de toda clase que rigen sobre cada hombre. No hay ninguna sola autoridad sobre el hombre que pueda reclamar la soberanía final. No hay ningún tribunal de apelaciones absoluto y final en el tiempo y en la tierra. Hay múltiples autoridades que se han de respetar. Cada una recibe la autoridad de Dios. Los hombres no han de resistir a las autoridades superiores. Al hacer así, uno se condena a sí mismo. Romanos 13:2. Este es un lenguaje sumamente fuerte. Pablo estableció un principio fundamental del pensamiento social cristiano. Una revolución contra todas las autoridades constituidas, es decir, las autoridades del gobierno, entre ellas, pero no exclusivamente el gobierno civil, es una rebelión contra Dios. El tercer versículo de Romanos 13 es la transición de las autoridades en general al gobierno civil en particular, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los gobernantes son una amenaza para Satanás. La existencia misma de gobernantes indica que hay una jerarquía de poder y responsabilidad en los asuntos de los hombres, una estructura creada por Dios. Luego Pablo se dirigió a la institución del gobierno civil, la autoridad. Este sustantivo singular revela un estrechamiento de enfoque, la institución que lleva la espada. Pablo escribió del magistrado civil, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13, del 4 al 7. ¿De verdad Pablo habló del magistrado civil como servidor de Dios? Este es un concepto crucial. La palabra servidor se asocia a menudo con la iglesia institucional. Pablo sostuvo que el servidor de justicia, es decir, el servidor que lleva la espada, es también un servidor ordenado por Dios. En un sentido muy real, el servidor de justicia es tan importante a la vida de una sociedad que honra a Dios como el servidor del Evangelio. Él tiene otra función, pero merece tributo, que significa pago de impuestos. De ninguna manera se considera estos pagos de impuestos un robo como tal. Sin duda, el Estado mesiánico puede exigir el tributo a cuantías que son confiscatorias. Un monopolio de la espada da tal poder al Estado que a veces llega a ser tiránico, pero la tributación como tal no se debe designar como un robo, como tampoco lo es el diezmo a Dios. Los hombres están pagando por servicios esenciales recibidos, la supresión de la violencia, la supresión del fraude, la supresión de las malas obras de Satanás. Antes que el pueblo de Israel pidiese un rey humano, Dios era su gobernante soberano.
Por tanto, cuando llegaron al profeta Samuel, él les advirtió sobre las consecuencias de levantar a un ser humano para gobernarlos en el reino. Nosotros tenemos en 1 Samuel 8 uno de los mejores resúmenes del estado engrandecedor de la literatura antigua. Esto es lo que harán sus reyes, Samuel anunció. El rey le quitará a sus hijos y los asignará a las fuerzas armadas, versículos 11 al 12. Él reclutará a sus hijas y las hará cocineras, versículo 13. Confiscará los mejores productos de sus campos, versículo 14. Extraerá un 10% de sus productos agrícolas, versículo 15. Reclutará los servicios de labor de los propios siervos y también sus bestias de carga, versículo 16. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Versículos 17 al 18. Él no les escuchará, dijo Samuel, porque él había dicho a Samuel, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Versículo 7b. ¿Cuál era el carácter de su pecado? Habían sustituido un rey celestial por un rey terrenal. Ellos querían ser como las demás naciones en su medio. Versículos 5:20. En otras palabras, ellos querían elevar a un hombre a la posición de honor y poder que solo Dios había ejercido sobre ellos. Ellos querían ser reconocidos entre las naciones solo como otro reino humano. Querían sacar el nombre de Dios como gobernante y defensor y sustituirlo por el de hombres poderosos. Ellos querían vivir en el reino del hombre en lugar del reino de Dios. Dios les concedió su deseo. Nosotros conocemos la señal de la tiranía, la señal del reino del hombre. Es un reino que se rehúsa a reconocer la soberanía de Dios. Esto se manifiesta por una cuantía de tributación que equivale o excede al diezmo, es decir, el 10% de la producción de uno. El siglo XX es la era de los reinos humanistas universales, porque todos los estados mesiánicos desde la Primera Guerra Mundial han impuesto cuantías de tributación mucho más allá de la cuantía del juicio profetizado por Israel. En realidad no hay nación occidental, mucho menos adentro en el campo comunista, que no tenga que reducir los impuestos por lo menos en un 50% a fin de alcanzar la tributación moderada de Egipto bajo el faraón del tiempo de José, quien extrajo un 20% del Producto Nacional. Génesis 41:34, 47:24. Aún así, se considera Egipto como una de las dinastías más poderosas en la historia del hombre. Egipto era un reino basado en la supuesta divinidad del gobernante, el faraón. Egipto poseyó la burocracia más extensa en la historia del hombre, por lo menos hasta la venida de las burocracias nacionales modernas que comenzaron a formarse a finales del siglo XIX. Pues hasta aquí queda la lectura de hoy. Este jueves 10 de abril 2025 terminamos el capítulo 6 dedicado a la iglesia y empezamos este interesantísimo capítulo 7, el estado que en lo personal yo estaba esperando desde hace tiempo, después de que en el 2024 Dios me permitiera dar 3 generaciones del diplomado en formación política con bases bíblicas. El libro Liberando la Tierra del doctor Gary North habla muy vasto de este tema. Sin embargo, en este libro, Entrega Incondicional, es el capítulo 7, el que estará haciendo un estudio pormenorizado del gobierno civil. Cierro esta grabación y pasamos a la segunda fase del club de lectura enfocado a comentarios y preguntas.